entremos en, lo podemos hacer de una manera más asamblearia, explorando respuestas y estrategias. Dada la situación, ahora, ¿qué podríamos hacer, no? Emigrar a Marte. Dicen que hay algo. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sobre lo que has dicho. A ver, Lo que venga ya. Ya me encanta mi duda. Estamos aquí matizando porque cuestión muchas Sí. veces de matices. La historia da para eso y para más, por suerte o por desgracia. Pero, entonces, bueno, sobre el siglo XIV, sobre los romanos, todo esto no voy a entrar. Ya te digo que estaríamos aquí hasta después de todos los actos, ¿no? Pero sí un punto concreto sobre lo que has dicho al final prácticamente del siglo XVIII, el siglo de las luces. Decir que los ilustrados vacían, o sea, como son anticlericalistas, la mayoría, vacían de contenido a los espíritus de aquel momento, los llenan de no se sabe qué, cuando lo que llenan a la sociedad es de racionalismo. No de escepticismo, no, de racionalismo, puro racionalismo, y gracias a ese momento en que se libera el racionalismo de la imposición ideológica, eclesiástica y en otros aspectos, avanzamos en la ciencia, la filosofía, nuevamente, etc. Esta es mi posición, y creo que hay muchos historiadores que están en esa línea. Bueno, los ilustrados y los filósofos son el antecedente ideológico de la sociedad actual. En lo que tienen de bueno se lo deben a ellos, en lo que tienen de malo se lo deben a ellos también, ¿no? Yo en el libro Democracia, el triunfo del Estado dedico un subcapítulo al análisis de todo esto. Yo pienso que es un empobrecimiento de la experiencia humana descomunal, ¿no? Que ellos bueno, pues reducen la experiencia humana a algunas realidades muy elementales y de ahí sale el mundo moderno, ¿no? La Revolución Francesa surge de sus ideas y entonces un juicio sobre la Revolución Francesa es sustantivo. Yo lo hago negativo, yo rechazo la Revolución Francesa y por lo tanto los ilustrados no me convencen. Eso no quiere decir que en ciertos aspectos no puedan ser útiles, ¿no? Pero es una cosa lejana, quizá en otro momento lo pudiéramos tratar. Yo estudié bastante los ilustrados y creo que ellos no ofrecen ningún camino de liberación, entre otras cosas, porque son funcionarios del Estado, ¿no? Ellos sirven a los reyes, ellos trabajan para los reyes. Por lo tanto, podríamos pasar al punto de la situación actual, en qué estrategias nos podemos basar, qué podríamos hacer, ¿no? Que es la parte final del curso, ¿no? Y eso, en todo caso, pues alguna vez. Yo te recomiendo que en el libro mío se dedica un capítulo al estudio de los ilustrados, ¿no? Aquí el ilustrado por excelencia es Jovellanos. Jovellanos planea toda la destrucción medioambiental. Su informe de ley agraria es lo que se ha aplicado con resultados catastróficos en la agricultura española desde que se escribe el libro en 1795, ¿no? Y en Francia, pues, por ejemplo, el proyecto totalitario ilustrado de los filósofos se manifiesta mucho en la cuestión de la educación. Ellos son los que primero diseñan una idea de una educación dada por el Estado a toda la sociedad para imponerle los disvalores que el Estado considera convenientes. Entonces, bueno, esto, ahora mismo estamos en un callejón sin salida por las ideas suyas. Yo creo que tenemos que buscar caminos alternativos. ¿Dirías que son estatolátricos las peticiones de la Comuna en materia educativa? Pues no las conozco, o sea que no te puedo contestar. 72 días solo tuvieron de duración, pero parte de ellos se lo pasaron, aparte de cómo educar mujeres, cómo abrir escuelas públicas, no estatales, venían de la Comuna, Pues no sé, lo tendría que estudiar. La verdad es que la Comuna no es una experiencia que yo haya estudiado, es una deficiencia en mi formación que tengo y intentaré superarla. Pero por el momento no tengo una opinión sobre la Comuna, más allá de la que defiendo, que es el primer movimiento de la clase obrera y que es muy, muy positivo, ¿no? También quiero decir que es curioso, me gustaría que lo reflexionéis, que yo que rechazo la tradición de la Revolución Francesa y de la Ilustración,
me he convertido casi en la única persona que defiende la idea de revolución como proceso total, ¿no? Mientras que toda la gente que se sigue reclamando la Revolución Francesa y tal, pues no defiende ninguna revolución aquí y ahora. Eso es importante y creo que hay una relación de causa-efecto. Yo actúo porque creo que hay que crear una nueva sociedad radicalmente nueva. Mientras que a lo que hoy hay son proyectos continuistas. Claro, si nos enamoramos mucho de lo que se hizo en las revoluciones del siglo XVIII y XIX, pues obviamente no tenemos que cambiar mucho. Yo creo que hay que cambiar muchísimo, hay que cambiar las cosas sustantivamente. En ese sentido, pues gracias a que hay personas como Lluís que me apoyan en la cuestión de la sanidad. Lluís ofrece una visión muy negativa de la sanidad actual, ¿no?, que yo defiendo. Luego puede haber diferencias y matices, ¿no? Él cree también que el sistema educativo es negativo. Una vez que el sistema educativo es considerado negativo y el sistema sanitario lo sustancial también, ahí hay un gran acuerdo. Y entonces ya estamos en entonces se abre una puerta que dice cómo tendríamos que organizar la sanidad en una futura sociedad libre y el sistema educativo, ¿no? Y eso ya nos alivia, ¿no? Pero claro, es terrible que todo el día estén cayendo sobre mí gente que en definitiva lo que quiere es salvar el estado de bienestar. Pues bueno, el estado de bienestar ya lo va a salvar el PSOE y todos estos, ¿no? O sea, bueno, pues si no lo va a salvar... Se supone que la revolución no la haréis Félix y Lluís, supongo que con dos no la vais a conseguir. Vamos a intentar explorar estrategias y cambios una vez que hemos intentado absorber una visión global históricamente amplia de qué puede pasar y qué podríamos hacer, que es lo más importante, en los próximos 10 o 15 años. Yo digo que las cosas que he intentado exponer son necesarias para establecer estrategias y soluciones, pero ¿cuáles son estas? Se me escapan. Yo estoy en un momento de mi proceso de conocimiento en que he avanzado poquito todavía. O sea, necesito tiempo. Para mí necesito tiempo. El otro día hablando con un amigo me decía que él también ha llegado a la conclusión que en los próximos 2, 3, 4 años, más bien 4 años, tenemos que intentar alcanzar una comprensión de nuestra época y una vía de acción. Pero quizá antes no sea posible. Porque los cambios son tan enormes, las modificaciones se han hecho tan tremendas que yo no soy capaz. O sea, incluso cosas como el 15M me desbordan, ¿no? Ahora no sé, me lo pregunto muchas veces, por ejemplo, cuando voy en el metro, a lo mejor digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos ahora con el 15M? Yo estoy muy implicado en el movimiento, he hecho bastantes actos con ellos, van a sacarme ahora un libro sobre él, pero ¿qué hacemos? Pues no lo sé, ¿no? O sea, si yo tuviera que decirlo, no sabría qué decir, ¿no? Pero que no lo sepamos ahora no significa que no sepamos algo dentro de 6 meses, dentro de un año o dentro de 2. Lo importante es persistir en la reflexión, ¿no? En la comprensión mejor de nuestra época y también en estar muy atentos a las respuestas que puedan dar grupos sociales o personas, ¿no? A veces lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. O hay movimientos que abren brechas, ¿no? Que abren caminos, que te enseñan novedades, pero mi idea es que tiene que ser algo nuevo, verdaderamente innovador. No puede ser repeticiones del pasado. El pasado está muerto y tiene que estar muerto para mí. O sea, lo que se ha hecho en los últimos 50 años no me merece ningún respeto. Me merece un respeto mínimo, para ser más exactos. Creo que ahora tenemos que explorar caminos nuevos, que sean. No sé cuáles, pero... Vemos estas experiencias también no porque crean que la vida se puede reducir a ecuaciones de éxito, quiero decir que mezclas un par de cosas y parece como que has encontrado la respuesta a todo, ¿no? Pero sí justamente porque llena ciertos vacíos. Me refiero a la cuestión de la permacultura. No sé si la conoces, y a mí lo que me atrae y lo que he podido ver en ciertas comunidades y con gente con la que me muevo y tal, es justamente ver que pequeños núcleos son capaces, aunque tengan éxito unos sus objetivos, pero son capaces de introducir primero una ética que se ha perdido y unos principios de actitud. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar. Otra vez es como, yo lo veo que casi funciona a nivel de autolimpieza en esa
contaminación que podemos ver. Y lo interesante que veo también es que, aunque no sea definitivo, sí que puede ser un buen principio para que todos empecemos, quizás, en ese camino que decía al principio de recuperar los ritmos, ¿vale? De empezar otra vez a mirar al otro y verdaderamente trabajar para ver si somos capaces de hacer cosas juntos, de tomar decisiones limpias entre todos. Y con un tema interesante, y es que no solo la permacultura se aplica en zonas rurales, sino en urbes. Y a una nueva interpretación global, ¿no? Por ejemplo, la permacultura no tiene ninguna idea de lo político. Ellos en realidad viven en las grietas del actual sistema, no se proponen transformarlo sustantivamente, ¿entiendes? Entonces están bien como procesos, como algo que es útil, ¿no? Pero es insuficiente. Es necesario ahora mismo una visión integral y una respuesta integral. La crisis es total, entonces tenemos que forzarnos a una respuesta integral que sea creadora. No significa que ahora en este momento tengamos que ser creadores, quizá no podemos, y seguro que no podemos, pero sí que en los próximos años tendría que difundirse entre los sectores sociales más inquietos, entre la gente más inquieta, una idea de innovación y de búsqueda de respuestas nuevas a una nueva situación, a una nueva etapa. Está claro que el mundo que se forma después de la Segunda Guerra Mundial está acabado. Aquí eso quiere decir que el mundo que se forma al final del franquismo. Aquí hay una especie de distorsión que el franquismo introduce, ¿no? Pero bueno, lo que se impone aquí al final del franquismo es lo que se había impuesto en otros países después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí en los años 70 se impone lo que se había impuesto en Francia después de la liberación de los nazis, o en Italia o tal, ¿no? Ese mundo está acabado. Ese mundo ya no da más de sí, y en un contexto además de crisis de una civilización que hasta ahora ha sido la dominante en el planeta, ¿no? En esas condiciones tenemos que buscar respuestas, y esas respuestas no pueden ser una. Tiene que haber una respuesta política. Es decir, aquí hay un sistema político bien elaborado, parlamentarista y tal, el sistema de partidos y tal. Tenemos que ir a una respuesta a eso. Necesitamos una respuesta política, una respuesta económica, ¿no? La respuesta económica puede tener dos partes incluso. Yo no me niego a que las cuestiones que hoy puedan ser salvadas de la catástrofe se salven. No me niego a las luchas por reformas, pero sí creo que lo más importante sería establecer unos criterios de un análisis económico que estableciera una economía diferenciada. Una economía diferenciada de la actual. Necesitamos una respuesta sobre la autoconstrucción del sujeto. Hasta ahora el sujeto es construido por las instituciones. ¿Cómo se construye el sujeto? O sea, ¿qué tenemos que ser? ¿No? Como sujetos, nosotros mismos, ¿qué queremos ser? ¿Cómo nos planteamos la cuestión del sujeto? Eso es importantísimo para mí, hasta tal punto que yo creo que lo que yo haya podido aportar en el terreno político y económico o medioambiental está agotado, y lo que yo quiero trabajar es la construcción del sujeto. Creo que es una deficiencia fundamental, ¿no? Yo creo básicamente en el individuo, creo mucho en el individuo. Creo que un individuo, un solo individuo que esté dispuesto a hacer cosas importantes, las hace. O sea, solo basta que use la inteligencia. Es decir, yo creo mucho en la iniciativa individual, pero esa iniciativa no puede redundar en ningún beneficio particular. Eso es el límite que pongo. O sea, toda la iniciativa individual, pero no para uno, sino para el bien de algo que tiene que ser suprapersonal. Uno tiene que renunciar a toda disposición de bien particular, ¿no? Eso puede llevar mucho tiempo. ¿Cómo se hace la construcción del sujeto? Claro, es muy difícil, ¿no? Tiene que tener muchos elementos. Otra cuestión que creo que tenemos que tratar es la recuperación de la convivencia. La convivencia es complejísimo, ¿no? Una asamblea es un elemento político y es un lugar convivencial. Lo tratamos como política y como convivencia a la vez, ¿no? O un equipo de trabajo es lo mismo, ¿no? Otra cuestión, dentro de ello habría que ir tratando cuestiones como es el sistema sanitario, la cuestión de la sanidad, que esperamos nosotros que tiene que ser la sanidad, ¿no? La educación forma parte de la autoconstrucción del sujeto, pero es mucho más. El sujeto se autoconstruye toda la vida, desde el momento que nace al que muere, mientras que la educación la consideramos para la infancia, la adolescencia y tal, ¿no? Yo voy más allá. O sea, igual que el modelo de sanidad lo cuestionamos, en un modelo alternativo la educación tiene que ser de toda la vida, o sea, no academicismos y titulitis,
de educación de toda la vida. Entonces, estas cuestiones es importante también que veamos hasta qué punto son cuestiones para mí menores, pero la regeneración de la ciencia, el libro que me has dado, yo considero muy interesante que se haga una crítica al darwinismo. El darwinismo es una pesadilla y además es una cosa que no solamente es negativa porque es errónea, sino porque es un acto de fe. Solo hace falta leer los textos de Darwin. Darwin no demuestra nada, no prueba nada, solo te obliga a hacer un acto de fe y a ponerte de rodillas delante de un señor. Él no prueba nada de todo el asunto, solo se inventa cosas, ¿no? O sea, cosas que son superficiales. El origen de las especies es una bobada en sí mismo, que ha sido mitificado para convertirle en algo que es una decisión de creer, ¿no? Entonces tendríamos, en primer lugar, delimitar los 6 o 7 problemas gordos, y entonces sobre ellos tenemos que ir estableciendo elementos contrarios a lo establecido, no totalmente. Eso no significa que si el actual sistema o lo que haya tiene algún elemento positivo, yo no pretendo hacer una tabla rasa, pues cojámoslo, ¿no? Aprovechémoslo y punto. Pero tiene que haber una voluntad de ruptura. O sea, en este momento el peligro principal es aferrarse al pasado. Durante 3 o 4 años veremos movimientos que lo que piden es el pasado restaurado. Como ya el pasado no puede existir porque la sociedad ya no tiene posibilidad incluso de pagarlo, entonces esta restauración del pasado tiene que ser rechazada. Y luego hay un elemento más que se llama contacto. Bueno, quizá hoy no aportemos mucho, pero si nos volviéramos a ver dentro de un año, quizá nuestras mentes se han desarrollado y podemos decir más cosas, ¿no? Mantenernos en contacto. Pero tendría que haber un elemento unificador, que es la idea de una transformación sustantiva y total, ¿no? Y no quedarnos simplemente en soluciones parciales y luego ir incorporando los elementos positivos que vaya habiendo, ¿no? Incluso aunque sean parcialmente negativos, ¿no? Deberíamos ir haciendo una suma de elementos positivos, pero esos tienen que fundirse en un molde renovador, O sea, no podemos, por ejemplo, cuando a mí me interpreta alguien mi idea de revolución pensando en la Revolución Francesa, me dan sudores, porque esa idea de revolución tiene que estar acabada, hay que rechazarla. O sea, tenemos que decir que eso no lleva a nada y que nosotros tenemos que idear otra revolución. ¿Cómo? No lo sé, pero daros cuenta que si nos planteamos cómo y no lo sabemos, estamos haciendo un reto intelectual que puede ser muy fructífero. O sea, muy fructífero, porque claro, sería tremendo que ya tuviéramos todas las respuestas, ¿no? Pero claro, a nosotros cuando nos decimos cómo, tenemos que saber vivir con la duda los próximos años, pero una duda creativa. Lo asertivo no es creativo, ¿no? Y sobre todo, no pensar que el pasado está agotado, el pasado tiene muchas limitaciones. Entonces, cuando hay gente que interpreta mal mi defensa del pasado, solo son, digamos, observaciones intelectuales que nos abren la mente. Pero una vez aquí, todas las experiencias del pasado no son respuestas. Tenemos que buscarla a partir de nuestra propia inteligencia. Lo que pasa es que pueden iluminarnos en un sentido o en otro, ¿no? Pero solo iluminarnos, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la creatividad es lo que debería definir los próximos años. Estar con los ojos muy abiertos. Por ejemplo, yo en vez de quedarme criticando el movimiento 15M, dije, pienso que hay algo nuevo ahí, voy a ir allí, voy a introducirme en él, voy a estar con ellos, no me voy a limitar a criticar desde fuera. Bien claro estaba que eso era un montaje del Estado, pero yo quiero estar ahí y unirme con la gente que de buena fe está haciendo cosas. Esto me ha costado muchas críticas, porque, bueno, ahí está la parrilla de mi dirección de internet con gente que me ha dicho de todo, ¿no? Pero yo estoy muy contento con esa estrategia porque he estado con la gente, en lo bueno y en lo malo del 15M, y he hecho bastantes actos, y que tenemos que tener esa capacidad para absorber lo nuevo, interpretarlo, ¿no? Y eso es que es lo que podemos hacer, porque en los próximos años, ¿qué podemos hacer? No hay ninguna posibilidad de transformación social inmediata, es imposible, quizá no la haya en los próximos 30 años, ¿no? Pero sí podemos estar atentos e ir construyendo sistemas de ideas que tengan fundamento, que no sean puras elucubraciones, que no sean sistemas cerrados, que nos permitan entender nuestra época, y entender es un paso hacia su transformación, ¿no? Porque en definitiva, vamos a ver, ahora necesitamos una sociedad que tenga un fuerte combate de ideas contra ideas, ¿no? Entonces, esos combates tenemos que llevarlos adelante con ideas que sean de la máxima calidad. Tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestras ideas estén fundamentadas.
que no estén basadas en suposiciones y arbitrariedades. Esa cuestión es sustantiva, ¿no? Porque, en definitiva, una transformación social exige primero un combate de ideas. ¿Nosotros estamos preparados para ese combate? En absoluto, estamos totalmente impreparados. Pero si sabemos que es eso cierto, podemos prepararnos y podemos ir aportando comprensión. Una idea es verdadera en un tomo de 100 páginas, o en un tomo de 1000 páginas, o en una hoja de 3 líneas. La verdad no es una cuestión de cantidad, ¿no? Yo eso lo veía muy bien en las asambleas del 15M. ¿Qué sucedía? Llegaba ahí todos los izquierdistas residuales y abrumaban a la gente con sus argumentos sobre economía, porque nosotros no estamos preparados para contestar a eso, ¿no? Llegaban, por ejemplo, con la defensa de la sanidad pública, famosa, y abrumaban a la gente. La pobre gente que tiene muchas dudas porque saben que la sanidad es un matadero, que se mata a la gente, que se hace cosas horribles, que se les obliga, que se les manipula, que los médicos se imponen a la gente, que los tratan como niños, que eso es un horror. Yo los veía retroceder porque no sabían qué decir ante ese discurso ultra elaborado. Y al final en las asambleas se votaba y salían las peores atrocidades. Y en el terreno económico igual. Consignas del falangismo más rancio como la nacionalización de la banca, yo lo he visto votar en la asamblea del 15M de Madrid, que es una consigna de la falange, ¿no? Metida por el señor ese de ahí, el tipo ese de ese señor que fue un franquista convencido y ahora va de profe. Todos. ¿Cómo se llama? No, el hombre este tan mayor, el español tan mayor este que es. San Pedro, eso lo ha metido él, ¿no? Como era falangista en sus tiempos, en el año 47, pues todavía... Bueno, entonces lo que tenemos que tener es ideas contra ideas y argumentar, ir argumentando y ir constituyendo un sistema de argumentos que en un momento dado pueda unir a una mayoría del cuerpo social para la transformación de la sociedad. Entonces, lo que nos espera por delante es un combate de ideas. Y ese combate de ideas tiene que empezar por tener las ideas. Es que no tenemos nada, no tenemos ni el principio. Sí, tenemos las que no queremos. Sí, y algunas que queremos. Pero lo peor ahora mismo sería meterse en la defensa de lo existente. Es decir, ahora mismo eso sería como un sumidero que nos llevaría a la nada, ¿no? Porque es verdad que el sistema se va a degradar mucho económicamente y que en los próximos años va a dar pie para muchas luchas parciales, muchas defensas económicas, muchas cuestiones que no llevan a nada, ¿no? Puede ser que muchas sean legítimas, pero no es la función de la gente más consciente. No es la función estar reivindicando esas cosas, sino prepararnos para una transformación integral. Yo no pretendo ni sería legítimo ni sano estar siempre con personas con las que coinciden todo, ¿no? Hay una situación de pluralidad. Qué aburrido. Claro que además yo quiero vivir en una sociedad libre y eso lo practico ahora, ¿no? No tiene mayor importancia que haya divergencias en esto y lo otro, en cómo se interpreta la tradición de una manera o de otra, ¿no? Y esas cuestiones siempre estarán ahí y las mentes humanas son distintas, cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra práctica y experiencia personal y llegamos a conclusiones a veces divergentes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar el elemento común que nos unifica, ¿no? Hay también un elemento común, no todo es diferente entre nosotros, ni mucho menos, hay montones de cosas en común, ¿no? Yo en lo que puedo, y menos alguna que otra metedura de pata, procuro insistir en los elementos que me unen con la gente, porque creo que eso es lo fructífero, ¿no? Y porque pienso que un movimiento de derribar al sistema actual tiene que ser plural, ¿no? Tiene que ser plural. Cuando yo estuve en el 15M en Valladolid, en una plaza, mucha gente, y alguien me preguntó, bueno, ¿y tú qué piensas que vamos a hacer, por ejemplo, con la gente de las diversas religiones? Yo les dije, una revolución tiene que hacerse entre creyentes y no creyentes. La división por las religiones y la creencia o increencia no es sustantiva para mi proyecto, es sustantiva para otro proyecto que yo pueda tener de esclarecimiento de ideas y de pensamiento. Esto lo aclaro porque lo dije y así lo creo, ¿no? Respecto al tema que nos ocupa, vuelvo a leer el título, comprender nuestra época para comprendernos. Yo creo que ahora la tarea más importante que tenemos y tendremos en los próximos años es comprender la realidad que tenemos delante de nosotros. Lo hablo como lo que yo estoy haciendo, es decir, yo este verano ya me volqué completamente en el intento de entender lo que está pasando, luego lo tuve que dejar porque me achucharon algunas cuestiones muy urgentes, ¿no? Pero ahora lo quiero volver a retomar. Me parece que sería muy importante que partamos de la realidad. No estoy desvalorizando los libros que aquí se han citado, solo digo que no es el momento de partir de tal o cual libro, sino de la realidad. Entender la realidad y penetrar en ella y comprenderla en toda su complejidad es lo más importante.
Una vez que esto se haya comprendido, tenemos que establecer con qué criterio, ¿no? Para mí el criterio es la transformación integral. Y un tercer paso sería establecer la línea de actuación. Porque si nos marcamos una línea de acción que no es acorde a las condiciones reales, daremos palos de ciego, nos meteremos por caminos que no van a ningún lado y nos perderemos, ¿no? Hay elementos de la realidad muy importantes y entonces esta investigación de la realidad tiene un gran valor. Yo os animo entonces que la realidad económica, la realidad política, la aprendamos todo lo que podamos, ¿no? Y esto puede ser un elemento que nos una, y esto tiene que mantenerse durante, yo entiendo, unos años. Cuanto más luz podamos arrojar sobre tal o cual problema, mejor. Lo que necesitamos es claridad de ideas y verdad en todas las cuestiones. Y eso es lo peculiar de nuestra época, porque nuestra época es la de la confusión extrema en un momento en que las tensiones de todo tipo se tensan. Entonces, la confusión crea parálisis. Lo que tenemos que hacer es aportar claridad hasta donde podamos. A lo mejor no aportamos nada, ¿no? Pero lo tenemos que intentar. Entonces, por eso yo puse el título comprender nuestra época para comprendernos, crisis, caos, declive de Occidente y anuncios de catástrofe. ¿Qué hay detrás de todo esto? Quizá dentro de un año se pueda hacer otro encuentro que se titule ¿cuál pueden ser las líneas de actuación hoy? Pero dentro de un año. No tenemos que ir demasiado deprisa ni pretender avanzar más de lo que podemos avanzar, ¿no? Si plantamos una bellota no podemos esperar ver una encina de 5 metros de altura el año que viene. Necesitamos, hay una espera lógica, ¿no? Y el proceso de conocimiento es así. Por lo tanto, no son tanto el momento de la acción como un momento de la reflexión. Y luego hay una acción que hay que responder, ¿no? Para que no se me interprete mal, yo estuve en primera fila en los movimientos del 15M y lo he estado en más cosas más, ¿no? Pero, y hay cuestiones que saltan ahí, hay un debate que casi no lo hemos tratado, que es el debate sobre el sistema político. El 15M surgió de una crisis del parlamentarismo y esa cuestión está puesta sobre la mesa. Ahora volverá a aparecer con las elecciones, o sea, qué se hace con el parlamentarismo y cómo se aborda esta cuestión, ¿no? Esto ha dejado fuera de juego a todo el economicismo y también yo estoy por una concepción, aunque Luis diga que no es como la suya, una concepción espiritual, pero no concibo una espiritualidad al margen de la política ni una política al margen de la espiritualidad. No creo que sea necesario explicar que el principal causante de mal moral es el Estado. El Estado es la causa número 1 de mal moral. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sevi del egoísmo, pero ¿quién es el que ha educado a la gente en el egoísmo? Lo ha hecho el Estado, las instituciones del Estado. De ahí viene del mal moral. Entonces, una moralidad que no tenga en cuenta el combate político es estéril. Puede llevar como mucho a un crecimiento personal a pequeña escala, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones deberíamos tenerlas claras no sé, en 3 o 4 años, ¿no? Luego, ¿qué sucederá? Vendrán tiempos de grandes conflictos y grandes enfrentamientos sociales, eso está muy claro, ¿eh? Y de grandes problemas. Pero si llegamos a ellos con la confusión, ¿qué haremos? Nada. Y esa es mi línea de conducta. Eso es lo que yo me he marcado y estoy haciendo. Ahora, por ejemplo, quería decirlo también, hay unas tendencias muy fuertes a considerar, muy fuertes, ya veréis cuando salgan, que la Tercera República es la solución a la crisis del parlamentarismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay un debate pendiente, que han sido la Primera República, que han sido la Segunda República y qué puede ser la tercera. Esta cuestión sería muy esclarecedora. Y si es conveniente un sistema republicano, si sería, bueno, son cuestiones que se van cayendo encima de la mesa. Pero si lo pudiéramos resolver, yo con un amigo estamos intentando hacer un libro sobre este tema. Pero no sé si saldrá, a veces los proyectos no salen, pero bueno. Un debate entre tú y García Revijano, bien hecho, sería cojonudo, y que no fuera saboteado, hay que impedirlo. Sí, pero, como el de la TUSI. Pero por lo pronto este amigo y yo intentamos hacer un librito como el de Lluís, una cosa así, que aclare, que aporte información sobre lo que fue la Primera y Segunda República y en qué condiciones se puede utilizar la estrategia de Tercera República y por quién. Y esto, pues, podría ser muy esclarecedor, ¿no? Y por ahí esa es mi línea de trabajo en 2 años. ¿Iría ligado bicentenario? ¿Sería posterior? Es distinto, porque esto sería un libro y lo del bicentenario, pues, también sería, bueno, sería una cosa más visual, más de contestar a una gran campaña de propaganda, ¿no? Esto
sería, lo vamos a hacer quizá un amigo y yo, pero bueno, si alguien se quiere incorporar, pues ahí estamos, ¿no? Le estamos dando vueltas, cómo sería y tal, ¿no? O sea, requiere un análisis histórico y un análisis actual, pero partiendo de una idea, que la opción republicana está ahí y se va a usar. Entonces, no podemos esperar a que se haga, porque cuando llegue ya es muy difícil que podamos hacer nada. Tenemos que estar prevenidos antes y explicarlo antes. Partimos de esa idea. Y bueno, para mí sería una satisfacción enorme que el libro estuviera en la calle de aquí a un año. Antes no puede ser, porque no podemos. Y fíjate, si es un libro que nos planteamos más pequeño que ese, de 100 páginas, formato popular pero serio, riguroso, documentado, pero nada de erudiciones, nada. Que lo pueda leer cualquiera en el transporte público o mientras ve la tele incluso. Bueno, hay muchas cosas más que se pueden hacer así, ¿no? Hay más, ¿no? Quizá en un momento, cuando se culminara el análisis de las características de nuestra época, habría que escribirlo. ¿Qué es nuestra época? ¿Qué está pasando? ¿Alguien se anima? ¿No? Surgen muchas ideas interesantes. Y hay algo que falla dentro de nosotros para no popularizarlas, ¿no? O sea, hay montones de cosas. En la comida se han dicho cosas importantes. ¿Por qué la decimos entre nosotros y no la hacemos llegar a la opinión pública? Esa pregunta es muy importante. Porque si la decimos entre nosotros, no se acaba la conversación inmediatamente. ¿Cómo que? Hemos dicho que sería muy importante. Mira, en el 15M se ha dado un fenómeno curioso. Todo lo que se ha escrito, lo ha escrito el lado negativo del 15M. El lado positivo del 15M no ha escrito nada. Nada. O sea, se ha mantenido silencioso. Es una cosa asombrosa de entenderlo, ¿no? ¿Por qué la gente más funesta y más negativa es la que más escribe o la que más está en internet? Y la gente que tiene cosas importantes que decir, aunque sean parciales, y hoy no pueden ser más que parciales, porque las características de nuestra época son esas, ¿por qué no nos animamos a estar constantemente interviniendo con los elementos parciales que tengamos y sin miedo a equivocarnos y hacer presencia? Porque es que para mí es terrible decir, a ver, el lado negativo del 15M, documento, libro, el lado positivo, 0, nada. Conversaciones privadas y cosas así, ¿no? Esto tendría que desaparecer. Tendríamos que tomar conciencia de que tenemos que estar creando opinión pública y delante de la gente, ¿no? Porque sin esperar tampoco a tener grandes cosas acabadas. Si no podemos escribir 10 páginas, escribamos una. Y si no, una línea. Pero esa cuestión la tendría que hacer todo el mundo. El otro día, hablando con una gente que más o menos se mueve en internet, yo decía, bueno, están pasando acontecimientos muy gordos, ¿por qué no llegamos a un acuerdo, gente que tenga páginas o blog importante en internet, y en un momento dado no tratemos, aunque solo sea dentro de internet, un tema de una manera similar, todos a la vez? Eso podría hacer impacto, ¿no? Por ejemplo, que ante un acontecimiento, pues en 30 o 40 existiera una definición. Sí, impacto de las personas que están metidas en esos blogs. ¿Cómo? Impacto de las personas que están metidas en esos blogs. Es que siempre volvemos a lo mismo. Nos retroalimentamos. Y somos siempre los mismos y ahí está el salir de ahí. Porque mira, no es verdad. Mira, cuando ha llegado el 15M no éramos siempre los mismos. Lo único que ha sucedido es que en las asambleas no teníamos argumentos. Eso ha sucedido. Y nos han dado la paliza porque no teníamos argumentos. Entonces, ¿y por qué? Porque hay montones de cosas que no tratamos. Y las que tratamos a veces no demasiado bien, ¿no? Pero puede ser que vayamos constituyendo una especie de poder paralelo de opinión que pueda transmitir opiniones sobre muchos asuntos, ¿no? Y eso es una idea que está ahí. Ahora bien, para tener ideas buenas hay que crearlas con esfuerzo. Hay que hacerlas llegar. Pero primero crearlas, ¿no? Las ideas convincentes tienen que ser creadas con esfuerzo. No son el resultado de una intuición o de un momento, la lectura de un autor del pasado, nada de eso. Los autores del pasado solo iluminan, no pueden, ¿no? El dogmatismo es muy malo. Entonces, bueno, por mi parte estamos en contacto. Si alguien tiene algo y me lo hace llegar, yo lo leeré con mucha atención. Creo que tengo acá las direcciones de casi toda la gente que está aquí, o toda. Si no la tengo, por favor que me la dé luego. Y bueno, estaremos atentos a la evolución de los próximos años y a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Pero yo tengo una decisión de intervenir. Creo que tenemos que intervenir y no quedarnos simplemente en las conversaciones entre nosotros. Ir preveyendo lo que vaya pasando para que cuando pase estemos ahí con argumentos preparados mucho antes.
No podemos esperar a que las cosas sucedan, tenemos que estar preparados antes. Bueno, yo creo que tú dices un esfuerzo de años, pero es que hay grupos que hemos hecho esfuerzo de años, es decir, sobre temas determinados, no hay que esperar. Pero otra cosa es que hay muchos aspectos que hay que ir aprofundizando. Cuando tú planteas lo de los blogs, lograr una sinergia entre los... Porque es cierto, pero muchos blogs están encerrados en sí mismos, o con 2 o 3 enlaces, o 4 o 5. Pero lograr tener una sinergia entre estos blogs, webs, asociaciones, etc., Sí, esa idea. Daría un potencial enorme, ¿no? Yo creo que vale la pena poner el acento. Y yo ofrezco 21 años de estar investigando el SIDA para llegar al proceso de desmontarlo, para que no los tengáis que repetir vosotros. Y yo quiero aprovechar de los años suyos o de los años de quienes están investigando el tema del agua, que es una catástrofe el agua, o el tema de la polución electromagnética y las microondas de los móviles y el wifi, etcétera. O sea, hay gente que ya lleva parcialmente muchos años investigando temas. Logremos una confluencia con esto y irle dando un marco cada vez mayor para que las consecuencias sean también mayores de cambio. Sí. En Internet. Pero yo he hablado con muchísima gente, mucha gente que ha participado en el 15M, que tiene ideas excelentes sobre aspectos parciales, sobre enfoques, y están callados más allá de una conversación personal. No logras trascender lo positivo que tienen en nada, ¿no? Pero porque por miedo, no entiendo muy bien. Pues yo tampoco lo entiendo, pero bueno, quizá porque nuestra sociedad esté tan imbuida. Vamos a ver, nuestra sociedad está basada en unos criterios espeluznantes, y cuando nos enfrentamos a ellos, una persona que se enfrenta a ellos, lo primero que siente es desorientación y miedo, y entonces solo habla de lo que piensa cuando está con gente de confianza, y cuando le animas a que trascienda eso y a que haga un folleto de 100 copias en la copistería de su barrio y lo difunda, no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten inseguros frente a un sistema de ideas y de creencias que es súper sólido. Entonces, la disidencia les crea una mezcla de confusión y miedo, o por lo que sea. El caso es que no lo hacen, ¿no? Pero si fuéramos cambiando esa tendencia y animando a la gente a que diga lo que piensa más veces, fuera de los círculos, de los íntimos, eso podría tener mucha importancia. Porque, mira, el libro mío del giro estatolátrico salió de un folleto de 3 páginas que hizo el BAD de Valladolid en el año 2006. Yo fui allá a dar una charla y estaba allí el folleto, un folleto ínfimo, y además muy mal impreso, por cierto, casi no se leía. Yo lo cogí y me hizo pensar aquello y dije, bueno, es verdad, en la crítica al estado de bienestar esta gente están diciendo verdades como puño, ¿no? Y me acuerdo que me fui a casa y lo metí en una carpeta especial, y de ahí salió este libro que tiene 304 páginas, ¿eh? Luego encima, para más Henry, me distraje y solo lo cito en la última cita. O sea, es decir, que tenía que haber empezado agradeciéndoselo y resulta que está en la página 303. Cuando es el libro que me ha inspirado, ¿no? Y yo mismo lo otro día decía, no sé por qué pasan estas cosas, ¿no? Ellos a lo mejor le dieron una importancia limitada a ese texto, pero para mí me hizo comprender. O sea, y estoy seguro que cosas que nosotros no queremos que pasen o no nos atrevemos de nuestros ambientes íntimos podrían iluminar a mucha gente en cuestiones fundamentales, ¿no? Incluso hechas con medios muy modestos y en cantidades muy modestas, ¿no? Y se trataría, claro, si nos apoyásemos unos a otros más, ¿no? O nos uniéramos para dar curso a un texto, a una intervención, eso incluso sería más nos sentiríamos más seguros, ¿no? Yo por eso ofrezco mi página a bastante gente y siempre digo, bueno, si eso lo hace yo te lo cuelgo. No es que mi página sea muy visitada, o bueno, no sé, no tengo ni idea de si es muy visitada, no, ni me importa. Y esas cuestiones son importantes entenderlas, que tenemos que intervenir, que no podemos mantenernos en la pasividad, ¿no? Es interesante, acabo ya, por decisión de Pera, cuando yo di una charlita en un pueblo de Palencia que se llama Mayuelas de Abajo, que es muy pequeño, pues él grabó la charla. Y luego me mandó un mensaje diciendo, bueno, está colgada, en los 3 primeros meses ha tenido 10.000 entradas, ¿no? 10.000 entradas. Es muy interesante, ¿no? Pero yo no iba con ninguna intención de grabar nada ni nada, porque se presentó él allí. Yo hubiera dado una charla que hubiera pasado desapercibida. El que haya tenido ahora ya más de 10.000 entradas y mucha gente me ha llamado y me ha hecho comentarios sobre esa charla, significa que hay que tener un espíritu de acción y ofensiva, y no solamente de reserva, ¿no? Eso hay que aceptar. Bueno, si me equivoco, ¿no? Si se me tiran encima, se me tiran encima. Hay que aceptar eso y aceptarlo con seguridad, ¿no?
Pero el lanzarse es un tema de entreno también, es decir, que por eso yo estoy haciendo un curso de formación de desmontadores del SIDA, para entrenarse en desmonte del SIDA, entrenarse en que lo que uno piensa lo llegue a escribir, lo que uno llegue a escribir se atreva a hacerlo circular, pequeño, firmado o no firmado, o sea, todo esto es un entreno hasta atreverte a dar la cara a riesgo de que te la rompan, pero bueno. Todo lo unidos que podamos para seguir haciendo cosas interesantes en los próximos años. Es lo único que se me ocurre. Sí. Y yo aprovecho para eso, alimentarnos una fecundación mutua y os invito... Fecundación mutua. Sí. No necesariamente a nivel fisiológico. Y os animo también, aprovechando, a que conozcáis Pro 21 y si puede ser os hagáis socios, porque es la única posibilidad de que el año que viene podamos reunirnos aquí en un local y no tengamos que ir a alquilar no sé dónde, en no sé qué. Muy bien, pues. Bueno, gracias. Bueno. A toda la destrucción medioambiental. Su informe de ley agraria es lo que se ha aplicado con resultados catastróficos en la agricultura española desde que se escribe el libro en 1795, ¿no? Y en Francia, pues, por ejemplo, el proyecto totalitario ilustrado de los filósofos se manifiesta mucho en la cuestión de la educación. Ellos son los que primero diseñan una idea de una educación dada por el Estado a toda la sociedad para imponerle los disvalores que el Estado considera convenientes. Entonces, bueno, esto... Ahora mismo estamos en un callejón sin salida por las ideas suyas. Yo creo que tenemos que buscar caminos alternativos. ¿Dirías que son estatolátricos las peticiones de la Comuna en materia educativa? Pues no las conozco, o sea que no te puedo contestar. 72 días solo tuvieron de duración, pero parte de ellos se lo pasaron a parte de cómo educar. Avanzamos en la ciencia, la filosofía, nuevamente, etc. Esta es mi posición, ¿eh? Y creo que hay muchos historiadores que están en esa línea. Bueno, los ilustrados y los filósofos son el antecedente ideológico de la sociedad actual. En lo que tienen de bueno se lo deben a ellos, en lo que tienen de malo se lo deben a ellos también, ¿no? Yo en el libro de Democracia, el triunfo del Estado, le dedico un subcapítulo al análisis de todo esto. Yo pienso que es un empobrecimiento de la experiencia humana descomunal, ¿no? Que ellos... bueno, pues reduce la experiencia humana a algunas realidades muy elementales y de ahí sale el mundo moderno, ¿no? La Revolución Francesa surge de sus ideas y entonces un juicio sobre la Revolución Francesa es sustantivo. Yo lo hago negativo, yo rechazo la Revolución Francesa y por lo tanto los ilustrados no me convencen. Eso no quiere decir que en ciertos aspectos no puedan ser útiles, ¿no? Pero es una cosa lejana, quizá en otro momento lo pudiéramos tratar. Yo estudié bastante los ilustrados y creo que ellos no ofrecen ningún camino de liberación, entre otras cosas, porque son funcionarios del Estado, ¿no? Ellos sirven a los reyes, ellos trabajan para los reyes. Por lo tanto, podríamos pasar al punto de la situación actual, en qué estrategias nos podemos basar, qué podríamos hacer, ¿no? Que es la parte final del curso, ¿no? Y eso, en todo caso, pues alguna vez... Yo te recomiendo que en el libro mío se dedica un capítulo al estudio de los ilustrados, ¿no? Aquí el ilustrado por excelencia es Jovellanos. Jovellanos planea. ¿No? Pero sí un punto concreto sobre lo que has dicho al final prácticamente del siglo XVIII, el siglo de las luces. Decir que los ilustrados vacían, o sea, como son anticlericalistas, la mayoría, vacían de contenido a los espíritus de aquel momento, los llenan de no se sabe qué, cuando lo que llenan a la sociedad es de racionalismo. No de escepticismo, no, de racionalismo, puro racionalismo, y gracias a ese momento en que se libera el racionalismo de la imposición ideológica, eclesiástica y en otros aspectos,
entremos en, lo podemos hacer de una manera más asamblearia, explorando respuestas y estrategias. Dada la situación, ahora, ¿qué podríamos hacer, no? Emigrar a Marte. Dicen que hay algo. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sobre lo que has dicho. A ver, lo que venga ya. Me encanta, me encanta. Estamos aquí matizando porque cuestión muchas Sí. veces de matices. La historia da para eso y para más, por suerte o por desgracia. Pero, entonces, bueno, sobre el siglo XIV, sobre los romanos, todo esto no voy a entrar. Ya te digo que estaríamos aquí hasta después de todo lo